Despertad. La locura es no hacer nada. Quinta parte. Como me comprometí en la primera de mis intervenciones en esta serie dedicada a la locura, ¿sois conscientes de lo que representa que la deuda española que supuestamente tendrían que pagar nuestros descendientes esté alcanzando el 100% de nuestro PIB? Sin que nos hayamos enterado, se nos han endeudado a cada españolito aproximadamente en más de 21.000 euros. ¿Quién de vosotros cree que nuestros descendientes, quién de nosotros cree que vamos a poder pagarla? Y lo que es todavía más importante, ¿vamos a permanecer sentados a la espera de que estos miserables que están gobernando nos resuelvan los problemas que ellos mismos con sus connivencias han creado? ¿No nos ponemos a analizar las tropelías que han hecho? ¿O admitiendo el calificativo por conocidas no es necesario relatarlas? Hemos de consentir que en función de la progresión geométrica en la que desde que comenzó la crisis esta se ha incrementado, en aras a mantener la estabilidad de un modelo económico puesto al servicio de los más poderosos, se haya proveído a la banca con miles de millones que han de ser sustraídos de los sectores más desvalidos e indefensos de nuestra sociedad? Hemos de hacerlo porque si no lo hiciéramos desmoronarían las instituciones que hacen posible el desarrollo de nuestra economía. ¿Hemos con ello logrado estabilizarla? Y si a pesar de los abusos que se están cometiendo con los más débiles, no lo han conseguido, ¿no sería más correcto decir que lo único que se ha logrado ha sido prolongar sine die la agonía de este monstruo? Lo que está acaeciendo es una auténtica locura, no solo porque esta situación resulta completamente insostenible. Al no ser conscientes de la magnitud de lo que está ocurriendo, estos usuarios de las puertas giratorias han llegado a creer que con mentiras pueden evitar una desestabilización que como siervos del capitalismo están obligados a escenificar. Si como axioma tenemos que asumir que la economía debe de estar al servicio de los ciudadanos, hemos de buscar las formas con las que establecer qué medidas tenemos que tomar. Lo que no es dable hacer es permanecer sentado, viendo cómo cientos de miles de establecimientos están echando el cierre y cómo el declarado 27% de criaturas que en edad de trabajar se tienen que poner en fila en las colas del paro. Más de 6 millones de ciudadanos que según estos miserables son los que en parte justifican que se tengan que imponer los recortes que dimanan de este incremento de la deuda. En este país, y hablo de este, porque este es el que, según esta canalla de políticos, es el que está a punto de volver a asombrar al mundo, los problemas que están asolándonos sustancialmente están fundamentados en la naturaleza de una economía tan anémica como cortoplacista. Lo que ocurre es que con independencia de los resultados a los que nos lleva la idiosincrasia de nuestros empresarios, la que caracteriza a nuestros políticos no le viene a la zaga. Cuando sin consulta previa nos metieron en una Europa en la que prima de las nacionalidades, fueron tan insensatos que en su ignorancia, o sería más justo decir, en su megalomanía, ignoraron que la estructura de nuestra industria no podía estar mediatizada por la existencia de un medio de cambio común, cuyo valor, como divisa, sería totalmente incompatible con el valor que hubiera de estar representando a los productos y servicios creados en cada una de dichas nacionalidades. Como consecuencia tanto de una estructura industrial infinitamente superior a la nuestra,
como ese Volksgeist con el que el pueblo alemán se identifica con lo que ha denominado como su Vaterland, su inspiración le ha llevado a que su país sea mucho más competitivo que aquellos en los que sus habitantes padecemos y gozamos de un cierto grado de individualismo. Mientras que la masa alemana, por enésima vez, se prestó a sacrificarse, soportando la congelación de unos salarios, que en aras a reconquistar la exclusiva grandeza de su unidad nacional, para las clases menos favorecidas conllevaba la reducción de su consumo interno, los más mediterráneos, en su predisposición a comportarse de una manera más individualista, optaron por disfrutar de las ventajas de unas acreditaciones que, provenientes de los superávits de las balanzas de pago de los países menos cálidos, no estaban siendo en ellos consumidos. El problema que está separándonos, con independencia de las identificaciones nacionalistas que en el mismo concurren, no se encuentra en que los más sureños sean menos activos. El conflicto radica en el hecho de que, como consecuencia de las diferencias estructurales que tienen lugar en nuestras economías, los déficits por cuenta corriente de nuestras respectivas balanzas de pagos tienen que ser en las nuestras compensados a través de un incremento de nuestro endeudamiento con el exterior. Y esto es algo que no podemos mantener indefinidamente. Pero es que aún hay más. Con la caída del régimen soviético, en Alemania se produjo algo parecido a lo que acaeció en la antigua URSS. Se encontraron con un bocado que, si el Estado socialmente no podía digerirlo de una vez, el capital se dispuso a deglutir lo que potencialmente constituía un bolo alimenticio. Es preciso sacar a colación las disposiciones con las que como nación estuvimos ayudándola. Y si no es necesario, en función de su actual intolerancia y prepotencia, no debemos recordarle que una parte sustancial de su competitividad se debe a una cuasi completa contracción salarial que en cierta forma está fundamentada en los bajos salarios que, como consecuencia de su menor y relativa industrialización, aún rige en la antigua DDR. Una competitividad que, al no reflejarse en los salarios, ha conllevado el enriquecimiento que nos muestra su índice Gini. ¿Qué es lo que ocurre en este país cuando, a pesar de su pujanza económica y de inundar los mercados exteriores con una avenida de crédito, para mantener su trayectoria tiene que recurrir a un enmascaramiento de su desempleo a través de la implantación de unos mini-jobs? Hay que reconocer que sus empresarios nada tienen que ver con los nuestros. Pero cuando, asumiendo esta desventaja, tenemos asimismo que soportar que nuestros políticos son unos monigotes, el problema lo tenemos que sufrir los que nos mantenemos sentados a la puerta. Porque, con independencia de las diferencias que estructuralmente están separándonos, ¿cómo es posible que estos hiperbólicos encaramados en el podio, y con ellos aquellos que alternativamente comparten posadero, ni lleguen a entender que con una moneda que no puede ser devaluada, a pesar de que interiormente en cada lugar tenga un valor adquisitivo distinto, es imposible compensar las disparidades que concurren entre nuestras estructuras productivas? Es más, ¿cómo fueron tan lerdos, aunque subjetivamente no lo fueran, que por un plato de lentejas permitieron una desindustrialización en lugar de hacer que ésta fuera más competitiva? ¿No advirtieron que con esta moneda los países más industrializados iban a aprovecharse de las valoraciones que adquirieran los bienes en aquellos que se hubieran convertido en proveedores del sector primario y los servicios? Si nos remontamos a su cierre en 2012, la deuda pública española alcanzó la suma de 882.339 millones de euros. 145.871 millones más en tan solo un año. Es decir, unos 400 millones cada día. Lo cual nos lleva a que, a pesar de haber subido los impuestos y establecido unos recortes que han hundido el consumo, no se ha podido evitar
que ésta siga incrementando. Esto es lo que se refiere a 2012, pero es que en los últimos 5 años la deuda se ha incrementado en más de 500.000 millones. En el primer trimestre de este año se ha acrecentado en 39.438 millones, alcanzando una cuantía de 923.311 millones, lo cual equivale al 87,8% de nuestro PIB. Y según datos fehacientes, a finales de año habremos superado el 100% de dicho PIB, algo que en función de la naturaleza de los factores que lo están generando, tenemos inmediatamente que solucionar. Sobre todo si tenemos en cuenta que al cierre de 2007 nuestro endeudamiento público era el 36,3% del PIB, mientras que la economía creció a un ritmo del 4%, y los fondos estructurales y de cohesión procedentes de Europa contribuyeron a este crecimiento, presumimos del milagro español. Pero en el momento en el que a la vaca no se le pudo sacar más leche, a los que participaron en el diseño de su nuevo establo solo se les ocurrió el recurso de poner la dieta. Ese famoso toro con el que el capitalismo español llegó a simbolizar nuestro país sufrió una operación quirúrgica. Y lo curioso del caso es que si prescindimos de sus atributos, ese símbolo que el capitalismo elaboró y sobre el que se edificó tanta mentira, lo único que estos burocratizados y asimismo reconvertidos cirujanos consiguieron fue transformarlo en algo que, a semejanza del que en función de su naturaleza durante años se mantuvo en nuestros campos resistiendo los embates del viento, el que al menos tenía que mugir lo han reducido a un estatismo vergonzoso. Un estatismo que además, y a diferencia del que se enfrentaba a los vendavales, está plagado de parásitos. En lugar de haber utilizado unos fondos estructurales y de cohesión que hubieran modernizado nuestra industria, y en eso Europa se preocupó de que no fueran utilizados a tal fin, los empleamos en crear una vasta red de aeropuertos, que aunque no llegaron nunca a ser operativos, proporcionaron a sus promotores sustanciosos dividendos. Se conformó una red de alta velocidad que a mayor velocidad se tuvo que contemplar como inoperante. Y sobre todo, se incrementó de tal forma el número de los agarrados a la teta que no es de extrañar que esta vaca famélica tienda a emigrar a otros lugares. Como dicen que los males cuando llegan nunca vienen solos, aunque en este caso el que los acompaña no es más que una secuela, el incremento de la deuda y la progresión que está experimentando conlleva una carga de intereses que constituye el gasto más improductivo de todos los que se llevan a cabo en esta piel de toro. El pago de la deuda representa una parte tremendamente significativa de los presupuestos generales del Estado. Tan solo en este año se prevé gastar 38.660 millones de euros, 859 euros por persona, algo verdaderamente monstruoso. En lo que se refiere a estos intereses, saco a colación el siguiente apartado de la segunda parte de la obra ¿Es posible otra economía de mercado? Dice lo siguiente. Otra de las coyunturas que hay que tener en cuenta en lo que se refiere a la masa dineraria es la que se genera como consecuencia de la participación del interés en el contenido de las operaciones llevadas a cabo a través de las acreditaciones. Es por todos conocidos que el rendimiento que es preciso pagar por la utilización del crédito constituye una entidad que se encuentra más allá de lo que como disponible existe en el mercado. Esta es una situación que acostumbra resolverse o bien exportando una parte de lo producido, obteniendo con ello los medios con los que resolver un pago artificialmente generado, o bien a través de la puesta en circulación de un mayor número de medios de cambio. En el primero de estos casos, teóricamente ha de ocurrir que al ser menor la cuantía de los bienes existentes y mayor el volumen de los medios de cambio que hubieran de estar representándolos, se produce un efecto inflacionario. En el segundo, el hecho de que al haber retribuido al capital
los requerimientos que son precisos soportar para el desarrollo de la economía, los bienes reales que citan en esta han tenido que sufrir una devaluación. Es decir, ocurre exactamente igual que lo que se genera a través de las exportaciones. Con lo que simplemente, con la posesión de la riqueza, el capital ha adquirido la potestad de ir apoderándose de una parte sustancial de las que puedan existir en cualquier economía. En función de lo que ha sido comentado en esta cita, tenemos además que enfrentarnos con el hecho de que los intereses que tenemos que abonar por nuestra deuda constituyen un pago por la utilización de unos recursos que nosotros no hemos consumido. Se deben a la naturaleza de un modelo económico perverso y circunstancialmente al rescate de una banca que constituye una más de las secuelas que están pudriendo el tronco de este árbol. Tenemos que enfrentarnos con el hecho de que como consecuencia de lo que somos y de lo que nos rodea, para pagar la deuda hemos de contraer aún más deuda. Con lo cual, el sistema financiero más tarde o mejor aún, más pronto, tendrá que estallar. Repitiéndolo hasta la saciedad, el incremento desorbitado de la deuda durante estos últimos años está fundamentado por una parte en los intereses que tenemos que abonar por algo que ha beneficiado a otro, en la necesidad de compensar los déficits de nuestra balanza de pago en función de los que se producen en sus cuentas corrientes. Sobre la corrección de esta que está experimentando últimamente esta, de la cual este gobierno está vanagloriando, espero que en otro momento podamos comentarla. En el rescate de una banca corrupta, en la utilización de una parte sustancial de este endeudamiento en estructuras y proyectos totalmente carentes de rentabilidad. Y por último, aunque con ello no se ha cerrado el grifo, en el mantenimiento de una administración y unas autonomías que se han convertido, la primera en una agencia de colocación y las segundas en una hidra con 17 cabezas. 17 testas que por su número exceden a lo que hemos venido contemplando como mitológico. A mi entender, si lo que está ocurriendo tendría que ser catalogado como algo quimérico, el despertar de esta nueva locura hemos de resolverlo a través de otro mito. En un siglo en el que supuestamente hemos desarrollado un cierto nivel cultural, Hércules se ha quedado desfasado. Hemos de recurrir a Minerva, una alegoría que nos permita ponderar que la mayor parte de las veces las diferencias brotan cuando los intereses que subjetivamente no están siendo compartidos son utilizados para que en nombre de dicha subjetividad se instituya la subjetividad de la diferenciación. Pero dejemos para otra ocasión lo que no nos ayudará a salir del pozo en que es común y afrontemos qué es lo que es preciso hacer para librarnos de los que en él nos han arrojado. Ante nosotros se abre una realidad que es incontrovertible. Si nuestra deuda crece, es porque existe una acumulación de capital que, con independencia de las formas en las que haya sido adquirido, busca en la especulación lo que en función de la naturaleza del modelo no puede encontrar en una inversión productiva. Una especulación que se ve incentivada como consecuencia del incremento desmesurado de un apalancamiento que no se corresponde con el valor real de los bienes que se pretende estar representando. Precursoras del neoliberalismo, como Thatcher y Reagan, consideraron que para engarzar el sistema había que desregular las restricciones con las que se había reglamentado la afluencia del crédito. Y esto nos ha llevado a que, como una gran parte de los bienes existentes eran exclusivamente virtuales, los que los habían estado concediendo traten de conseguir recuperar la tangibilidad de lo que no era más que humo. Las últimas noticias son que, simultaneando una charada como la que se pretendió que comprendiéramos lo que intentó decirse con aquello de un pago diferido en forma de... Se ha tratado asimismo que comprendamos que en función de una disposición
que por haber sido promulgada a salto de mata podríamos catalogar como de aquí te pillo, el pago que tendremos que abonar por los medicamentos adscritos a esta disposición no constituye un incremento del repago, sino tan solo una aportación con la que subvenir el alto costo de nuestra sanidad. Yo entiendo que esta ministra, que como todo hijo de vecino debe hacer honor a su apellido, o bien no se dio cuenta que en su casa debió de haber un diccionario, o bien que como consecuencia de lo que se suele decir con respecto a aquellos que se cuestan en el mismo colchón, para lograr un objetivo, lo mejor es, desde el poder, tratarnos como imbéciles. A este pueblo no hay que llevarlo de la mano, solo se necesita decretar cuál es el camino que debe seguir. Eso sí, democráticamente, en un Consejo de Ministros en el que se transfiere a los más necesitados los excesos cometidos por el neoliberalismo. En un reparto generalizado, aunque para no ser demasiado rigurosos, sin llegar a ser absoluto, de las imposiciones. Eso sí, democráticamente, tratando que entendamos que sus medidas están justificadas, como le está un incremento de 84 millones de euros para que los partidos políticos nos vuelvan a dar a conocer en los próximos comicios europeos las virtudes que están adornándolos, como le está ese 0,25% de incremento en las pensiones con el que se incrementa el poder adquisitivo de las rentas. Y aquí ni dimite nadie, ni existe un poder que los obligue a dimitir, porque todo es verdad, salvo alguna cosa. Y estamos en la Champions League, y vamos a volver a asombrar al mundo. Y los temores sobre los efectos radiactivos en Fukushima son infundados. A mi entender, Gepetto, el carpintero que nos sirvió de moraleja en nuestros años mozos, debería de haber sido español. De otra manera no se entiende cómo pueden existir en este país tantos especímenes de su obra. Al iniciar esta sección me propuse analizar las causas y sugerir qué rectificaciones a mi entender tendríamos que hacer para volver a convertir en un navío lo que por el momento no es más que un esquife. Espero comprendáis que este artículo no da para más. En el próximo, en la asunción de haber dejado apartado el asco y la indignación que siento hacia esta casta de parásitos, trataré de dirimir con aquellos que puedan compartir las seguras controversias que se habrán de suscitar algunas de las medidas que a mi entender será preciso practicar antes de diseñar un modelo más racional y humano.